Irán volvió a revivir el dolor de la tragedia del asesinato brutal de 168 niños, niñas y docentes y más de 110 personas que resultaron heridas en la escuela de Minab en el sur del país. El ataque fue perpetrado por Estados Unidos el primer día de la guerra que inició junto a Israel contra el territorio persa. El cortejo fúnebre de los restos mortales de 34 víctimas tuvo lugar este miércoles en las calles de la provincia sureña de Hormozgán y las familias de las víctimas allí le dieron el último adiós. Mientras, la tensión en el estrecho de Hormuz alcanza un punto crítico. El canciller de Irán, Seyed Abbas Araghchi, ha señalado directamente a Washington como el responsable del actual cierre de la vía marítima estratégica y la administración estadounidense ha elevado el tono. El presidente Donald Trump ha emitido una advertencia severa estableciendo una política de represalias directas ante cualquier incidente que involucre activos militares iraníes en la zona. Lo revisamos todo hoy en Detrás de la Razón. Les saludo Osvaldo Canales. Bienvenidos. Sumemos datos a lo que acabamos de ver allí en el informe. El representante permanente de Rusia ante las organizaciones internacionales en Viena, estoy hablando de Mikhail Ulyanov, ha asegurado de que Irán está dispuesto a negociar sin imposiciones ni ultimátums, mientras Estados Unidos acusa a Teherán de falta de voluntad para dialogar. No cabe duda, dice Ulyanov, de que Irán se toma en serio las negociaciones, pero no aceptará imposiciones ni tampoco ultimátum. Ulyanov ha hecho esta afirmación poco después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmara que Washington está dispuesto a negociar y resolver sus diferencias con Irán, aunque acusó a Teherán de no tomarse en serio estas conversaciones. Además, aseveró de que la administración de Trump protegerá sus intereses y los de sus aliados si fracasa la diplomacia. Bien. Ahora los invito a conocer los invitados que tenemos en el programa del día de hoy. En Madrid, ahí tenemos entonces la imagen de Axier Amo Izarra, periodista que estará con nosotros en esta jornada, y junto a él también nos acompañará Jean-Pierre Anaya, analista geopolítico, analista también internacional desde Caracas, Venezuela, estará con nosotros en esta jornada. Bien, y me queda saludarlos personalmente, ya los tenemos en nuestro wall ahí, sin duda, para entender también en qué va esta escalada que tiene preocupado al mundo entero respecto de las decisiones que se toman. Axier Amo Izarra, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes, por decir algo, en este caluroso tarde de verano, que encima estamos viendo como en los últimos tiempos pues están acreditando más esa violencia contra los más injustos. Jean-Pierre Anaya, gusto de saludarte y te agradezco también por hacerte parte del análisis y la conversación de esta jornada. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, muchísimas gracias por esta invitación a el siempre valiente canal Hispan TV. Bien, y los llevo rápidamente. Quiero comenzar contigo, Axier. 34 víctimas de la escuela de Minab en el sur del país fueron despedidas por sus familiares y amigos también allí en la provincia de Hormozgán en esta jornada de Estados Unidos. Mejor dicho, el propio presidente Donald Trump, primero, recordemos, culpó al propio Irán del hecho, luego habló de un error de cálculo, incluso con imágenes satelitales, y al final no termina por asumir la gravedad de estos hechos. Desde tu punto de vista, Axier, ¿qué corresponde en este caso? Irán ha denunciado ante el Tribunal Internacional este crimen de guerra, pero al mismo tiempo se necesitan más voluntades, ¿no? Porque sin duda esto marca un precedente bastante peligroso con todos los crímenes de guerra que también han seguido a este que ocurrió el primer día. Estoy hablando del 28 de febrero. Sí, bueno, realmente lo que estamos viendo es que estamos ahora mismo en una nueva guerra abierta por parte de Estados Unidos contra Irán, Estados Unidos e Israel contra Irán. Vemos que no hay ni siquiera un posible descanso ni un acercamiento para una posible tregua, mientras están, además, siguen esas negociaciones, y esto lo único que hace es torpedear cualquier intento de acercamiento, de sentarse a dialogar, a hablar o acercamiento hacia una solución, sea cual sea, porque ya no estamos hablando de una solución pacífica, porque realmente hay dos
actores en estas mesas de negociaciones que no quieren hacer nada. Y no solo estoy hablando de Estados Unidos, sino toda la presión que se está ejerciendo sobre esa mesa de diálogo. Lamentablemente, ya no sabemos a quién responsabilizar sobre esto, cuando solo hay un país al que responsabilizar, que es en este caso, en todo caso, es Israel, que es el que está fomentando esta guerra abierta, aunque Estados Unidos sea el que ataque quizás con más determinación y más fuerza, pero estamos viendo que entre dos países pues encampando a sus anchas, saltándose a la torera cualquier tipo de ley o estamento o protocolo internacional sin que haya una respuesta firme, más que sea una condena al aire, ¿no? Que tampoco, pues digamos, va a solucionar mucho más. Hoy volvemos a lamentarnos, además, bien sea la muerte de civiles en este caso, y todavía no se sabe cómo, ni por qué, ni cuándo, ni cómo, ni nada. No hay una base, digamos, que ni siquiera política ni real lo que ha sucedido allá mismo, ¿no? En Estados Unidos estamos viendo como 3 agencias de inteligencia se están culpando unas a otras. Mientras tanto, el presidente es capaz de culpar al propio país, a la República Islámica, de este suceso, ¿no? Digamos que intentan, sobre todo, ya no es manchar la imagen de Irán, sino demonizarla y buscar cualquier justificante y cualquier pretexto para seguir atacando y seguir bombardeando. A partir de ahora vamos a ver que creo que la respuesta de Estados Unidos e Israel va a ser más contundente, va a ser más firme, porque está viendo claro que se le está adelantando el tiempo y que Donald Trump pues no tiene, en el terreno geopolítico está perdiendo, y lo que no sea militar pues a él no le va a servir para nada. Bueno, de hecho en el programa de ayer del gabinete de Netanyahu, Bezalel Smotrich dijo que a Israel le conviene en este caso esta agresión sin que esté Israel bombardeando directamente, claro, porque en el fondo le está haciendo el trabajo fácil. Quiero ir con Jean-Pierre para seguir sobre esta misma base. Jean-Pierre, ¿qué dejó ver en este caso puntualmente Washington cuando empieza esta guerra y hay violaciones del derecho internacional? A ver, aquí hablamos de bombardeos a escuelas en Irán, a universidades, laboratorios, hospitales, instalaciones civiles, y allí me refiero también a bombardeos en puentes, en líneas férreas y mucho más. Y esto sigue ocurriendo al día de hoy. ¿Qué deja ver en este caso cuando ya no hay a qué atenerse y cuando hay impunidad absoluta? Estoy hablando en este caso de Estados Unidos, que partió esta guerra sin aprobación ni siquiera de su propio Congreso. Israel, que tiene sus intereses bastante claros en la región de Asia Occidental. Bueno, mira, esto es una muestra más, yo creo que esto ya se ha dicho bastante, ya a niveles vergonzosos de lo que llaman el excepcionalismo norteamericano, ¿no? Estados Unidos, los organismos que le corresponde y unilateralmente exige al resto de los países una cantidad de normas de respeto a las instituciones, de respeto al derecho humano, de respeto a la vida humana que en su concepción no aplican para Estados Unidos. Estados Unidos se ve en la autoridad única de exigir el cumplimiento de determinadas normas sin la obligación de que esas normas les sean exigidas, de que les sean exigidas a ellos, ¿no? Además, está mostrando una desesperación por una situación que ya los académicos en relaciones internacionales hemos venido notando desde hace tiempo, que es la erosión de ese excepcionalismo, el fin del momento unipolar de los Estados Unidos, en que Estados Unidos únicamente era el que decidía qué se hacía, cómo se movían las cosas en todo el mundo. Irán en este momento está desafiando esa unipolaridad. Lo podemos ver en la guerra. Creo que ya uno de los hijos de Biden dijo que con esto Trump se merecía el premio Nobel de la Paz, porque ya ha ganado la guerra unas 15 veces, ¿no? Todos los días sale diciendo que la ganó. El enfrentamiento termina, no controla las zonas. Esto dentro de Trump, no solamente dentro del gobierno de los Estados Unidos, no solamente es un desgaste militar, es un desgaste de vidas norteamericanas, es un desgaste de dinero, es un desgaste del capital político que tiene Trump. Trump está desesperado porque el ala más radical, la zona más virulenta del partido republicano tenga algún resultado decente en las elecciones de medio término de noviembre.
no tiene nada, no tiene ningún logro que él pueda decir que la política exterior le llevó a esa ventaja, y están forzando. Fíjate tú que todo esto lo están ocurriendo, todos estos bombardeos y todos estos ataques ocurrían mientras las pantallas de televisión veíamos un canto por la paz desde Estados Unidos. Él estaba entregando el mundial al lado del primer ministro canadiense, de la presidenta de México, pero por el otro lado estaba continuando con la guerra, estaba continuando con el ataque, continúa la presión a Cuba, y esto no le está dando un resultado sostenible, un resultado tangible. Y básicamente eso es lo que está mostrando, una desesperación por no lograr consolidar ninguna de las propuestas de política exterior que planteaba el presidente Trump. Y se les está básicamente explotando en la cara la incapacidad de ejercer un liderazgo mundial, que fue lo que prometió Trump en materia de política exterior. Ahora, claramente, no lo digo yo, sino que está abiertamente analizado lo que significó la firma del memorando allí en Versalles por parte de Trump e Irán al mismo tiempo. Una capitulación de Washington, pero que hoy día vemos que es una capitulación que tiene digamos, momentos en los que va y viene, como que esto nunca va a terminar. Entonces uno no entiende cómo se puede llegar a salvar esta misma situación, considerando que el propio perdedor no acepta y vuelve a iniciar y vuelve a iniciar. Axier, el jefe del ejército de Irán, de hecho, el general de división Amir Hatami, asegura que las fuerzas iraníes permanecen firmes, controlan el estrecho de Hormuz, uno de los puntos que le duele a Donald Trump, y abren fuego contra el enemigo estadounidense, mientras también hay una nueva evaluación de inteligencia elaborada principalmente por la CIA, que ha admitido la agresión estadounidense contra Irán y que ésta ha fracasado. ¿Bajo qué concepto sigue manteniendo su guerra el propio Estados Unidos? Allí enlazo con lo que te decía al principio, y como lo decía Jean-Pierre, 15 veces puede haberse dado como ganador de esta guerra, pero al mismo tiempo los objetivos cumplidos no se ven por ninguna parte. Los objetivos cumplidos son los que el propio Donald Trump anuncia. No olvidemos que hay una realidad que es la que está ocurriendo en el mundo, y hay una realidad paralela que es la que Donald Trump cree, ve y evidencia y lo pone de relieve, ¿no? Hemos visto, pues, aunque sea de mera anécdota, ¿no?, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en el Mundial con su presencia, ¿no? Ha ido a su camino, a su aire, mientras el resto del mundo iba por otro lado, ¿no? Lo que hace el protocolo y lo que hacen las personas normales y líderes normales. Él, mientras tanto, ha sido intentado ser protagonista de este mundial, y es su mismo hacer en la vida real, en el día a día y en la política, y sobre todo en la geopolítica. Estamos viendo además, yo no creo que sean, digamos, tan medidas desesperadas, porque calculo que aunque Donald Trump ordene un ataque, esos ataques, los objetivos estarán milimétricamente pensados, estudiados y analizados. Por eso te digo que no es que Estados Unidos ataque al azar, en este caso la República Islámica. Yo creo que son objetivos muy bien pensados, muy bien marcados, y saber dónde hacer daño. Por eso yo creo que es de intentar distraer la atención hacia otro lado. Juega por una parte, ¿no?, con relaciones diplomáticas y demás, con ese memorando que, bueno, pues recordemos que hay un memorando firmado que todavía no sabemos para qué sirve ni para qué va a servir. Sí, es una carta de intenciones, pero nada más. No tiene ninguna sujeción política como real ni como tal, ni tiene una base de cumplimientos, por lo que parece ser lo que estamos viendo. En cambio, sí que estamos viendo que, por otra parte, sí que hay una estrategia bélica total de destrucción a objetivos muy claros, muy concisos, objetivos civiles, con amenazas, obviamente, hacia objetivos militares, sobre todo el tema energético y nuclear, pero luego vemos cómo destruyen una escuela sin ningún tipo de rencor ni nada, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de arrepentimiento en este sentido. Por eso digo que creo que, por una parte, Donald Trump nos intenta enseñar una cara mientras tiene otra y pensada. O sea, que muchas veces pensamos que su estrategia o su hoja de ruta, tanto la política como la militar, van un poco descabezadas, pero no olvidemos que al final siempre hay una cabeza pensante, una cabeza que dirá dónde marcar los objetivos o hasta dónde van las cosas, y que luego dejará ese papel un poco de protagonista
chiste anecdótico y un poco teatrero a Donald Trump. Yo sí que lo que estoy viendo es que además no es que, digamos, nadie pueda hacer nada por evitar este tipo de sanciones o ataques ni este tipo de amenazas, sino porque el mundo está enrolado en otra base de circunstancias donde las que Donald Trump también tiene mucha influencia, ¿no? Sabemos que las presiones que está ejerciendo hacia Europa, hacia la OTAN, ¿no? Con la reunión la semana pasada, escasamente unos días anteriores, con esa reunión, esas presiones que hace hacia España, por ejemplo, uno de los países a los que tiene también más arrinconados, ¿no? Y aunque también está ejerciendo. Y por otra parte estamos viendo que Irán lo que está haciendo es el papel que tiene que cumplir, ¿no? Es el país que está siendo atacado, amenazado, y es el país que tiene que defenderse y estar a la ley de mantener la guardia. No puede dejar un atisbo digamos, a la debilidad, ni siquiera sin razón de no saber qué hacer ni cómo actuar. Tiene que controlar muy bien su espacio aéreo, tiene que controlar muy bien su territorio soberano y, sobre todo, pues donde se manda su papel geopolítico, ¿no? Que es un país que, además, en los últimos tiempos, como recordemos, ha sido principal garante de paz en muchas zonas y en muchos países del entorno, ¿no? Y lo que tenemos que hacer los demás y lo que tenemos que ver cumplir los demás es ponernos ya, sobre todo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Veremos a ver la Asamblea de septiembre en qué fundamentos va a estar, qué protocolos va a tener, y veremos también un poco la actuación de los países. También hay muchos países europeos que están casi ya inmersos en próximas elecciones, por ejemplo Francia, ¿no? Que las tendrá próximamente. Incluso también se ve un poco el fantasma de las elecciones en España, o la propia Alemania, que estamos viendo como su primer ministro, su canciller, perdón, pues no está teniendo ese apoyo que debería tener junto con estos países, y Alemania ha perdido ese papel predominante tanto en la geopolítica mundial como en la economía mundial, ¿no? Antes Alemania servía un poco de parapeto, quizás para algunas decisiones de Estados Unidos, y ahora estamos viendo que no tenemos una voz al unísono en Europa, y no tenemos tampoco una fuerza bruta, digamos, política para poder establecer unos criterios, unos protocolos que Donald Trump se vea un poco, pues quizás arrinconado o en evidencia, aunque era exactamente igual. Ahora, Axier, Jean-Pierre, quiero que me acompañen a revisar lo siguiente. Por ejemplo, el senador demócrata Chris Van Hollen califica de repugnante el hecho de que el propio presidente Donald Trump minimiza la muerte de 18 soldados, dice estadounidense, en la guerra contra Irán. Quiero que revisemos parte de esta publicación y de otras, por lo demás, en la red social X para continuar la conversación. El senador demócrata, Chris Van Hollen, califica de repugnante que el presidente minimice la muerte de 18 soldados estadounidenses en la guerra contra Irán, al comparar esas bajas con otras guerras que, recordó, había prometido no repetir. En la misma línea, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, afirma que presumir de que solo murieron 18 militares estadounidenses en una guerra imprudente e ilegal contra el país persa representa un nuevo mínimo para Donald Trump. Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Bakai, denuncia que los repetidos ataques y amenazas de Estados Unidos contra instalaciones nucleares iraníes constituyen una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Bakai asegura que el programa nuclear iraní ha sido declarado plenamente ante la Agencia Internacional de Energía Atómica y acusa a Washington de utilizar acusaciones infundadas como pretexto para justificar actos de agresión y sabotaje. También cuestiona el silencio del director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica frente a estas acciones. Por su parte, el parlamentario iraní Hassan Kasabi rechaza las afirmaciones de Donald Trump sobre una supuesta solicitud iraní para retomar negociaciones, calificándolas de falsas. Añade que el mandatario estadounidense busca una salida al atolladero en el que, según dice, se ha involucrado, y sostuvo que sus declaraciones ya no logran generar confianza ni siquiera en los mercados. Mientras tanto, el ministro de Defensa en funciones de Irán, general de brigada Majid Reza, asegura que la reciente guerra ha demostrado la capacidad de innovación militar iraní. Según afirma, pese a que el adversario emplea tecnología de última generación, el desarrollo nacional ha permitido alterar el equilibrio en el campo de batalla y fortalecer las capacidades defensivas del país. Bien, redes sociales. Tenemos claro que parte de la dinámica ha sido esta respuesta espejo que ha dado Irán a cada uno de los ataques al territorio en los últimos días, por ejemplo, y que obviamente ha dicho que esto puede ir increciendo. Quiero ir con Jean-Pierre para preguntar lo siguiente: ¿a qué escenario está arrastrando en este caso las decisiones de la Casa Blanca a su propio ejército, Jean-Pierre, en esta guerra? Cuando ni siquiera se trata de disimular la cantidad de soldados que han caído frente a esta guerra y también los más de 500 heridos que se estarían registrando.
Mira, uno de los grandes problemas que está teniendo el gobierno o el actual gobierno de los Estados Unidos con respecto al despliegue militar es que no hay un objetivo, o sea, no existe un objetivo de esto, por lo tanto, una misión sin objetivo es difícil entender cuándo llegó a estar cumplida, cuándo llegó a estar completada, cuánto falta para su finalización. Ya le está costando muertos en el campo de batalla, ya le está costando soldados que tenían un permiso y esperaban ver a su familia dentro de unas semanas, un par de semanas, no las están viendo, no están teniendo esa movilidad. Varias de las operaciones de mantenimiento de los portaaviones, sobre todo, están en peligro. Los soldados que estaban apostados en las bases en Medio Oriente tuvieron que movilizarse. Esto va afectando la moral del soldado. Esto ya pasó hace ya 60 años en Vietnam. Esto ya pasó en Afganistán, cuando precisamente el ejército o las fuerzas militares apostadas en Afganistán le agradecieron al presidente Trump sacarlos de una situación en la que no tenían ninguna salida. Y de hecho, las imágenes del retiro militar de Afganistán demuestran un desespero de las fuerzas ahí apostadas de salir de ese terreno donde Estados Unidos está en una guerra que no tiene nada. Esto es un duro golpe para el presidente Donald Trump, porque mientras él está haciendo una guerra para complacerse o para mostrarse complaciente con todo el parque industrial militar, con toda la maquinaria financiera que mueve la guerra, su base de votantes precisamente se encuentra en el norteamericano de más bajos recursos, que es el que se ve forzado por la necesidad a buscar una carrera en el ejército, y lo están metiendo a una carnicería que fue precisamente, como un compañero, como estábamos diciendo, lo que él prometió. O sea, él le dijo a sus votantes: voten por mí, porque yo no voy a mandar a los muchachos de los campos, yo no voy a mandar a los muchachos que deberían estar en una fábrica, yo no los voy a mandar a una guerra a que mueran. Y es exactamente lo que están teniendo. O sea, no hay una perspectiva de éxito, no hay unos números que te permitan éxito, no hay unos objetivos cumplidos, y Trump se está arriesgando a que sea el propio ejército de los Estados Unidos, los propios comandantes, al cuidado de sus fuerzas, que le van a decir: retírese, y están en una situación de desobediencia que se va a sumar a varios escenarios de desobediencia, a varios escenarios de crisis institucional, de crisis nacional e incluso del control del territorio que está teniendo Estados Unidos. Estados Unidos está teniendo zonas donde la autoridad federal no puede ejercer debido a la desconfianza que está teniendo sobre sus ciudadanos. Si esto se traslada al ejército, la propia institucionalidad del país estadounidense corre peligro, dado que una de sus grandes figuras que homogenizan el concepto de vida norteamericano es el ejército. Si esto se quiebra, la crisis va más allá de la propia presidencia de Donald Trump o del propio liderazgo de Donald Trump, sino del propio concepto de Estados Unidos como nación, que está en una crisis. La victoria de Trump es producto de esa misma crisis de la autopercepción estadounidense, y la ruptura del ejército lo llevará a una crisis mucho más profunda de este escenario. Ahora, hemos hablado insistentemente de esta postura de Donald Trump, que insiste con las amenazas. Quiero llevarlos a revisar nuevamente las palabras más recientes, cuando habla de que por cada soldado estadounidense va a haber un ataque, por ejemplo, a un puente, a una instalación eléctrica. Bueno, revisemos el siguiente informe para que también profundicemos sobre lo que está ocurriendo en la esfera internacional y qué es lo que está pasando con aquellos que se han negado, por ejemplo, a entregarle apoyo durante el primer periodo al propio Donald Trump en esta guerra. Revisemos el informe. La tensión en el estrecho de Hormuz alcanza un punto crítico. El canciller de Irán, Seyed Abbas Araghchi, ha señalado directamente a Washington como el responsable del actual cierre de esta vía marítima estratégica. El bloqueo del estrecho de Hormuz es consecuencia directa de la violación por parte de Estados Unidos de sus obligaciones en virtud del memorando de entendimiento de Islamabad y de sus acciones provocadoras.
En contraparte, la administración estadounidense ha elevado el tono. El presidente Donald Trump ha emitido una advertencia severa, estableciendo una política de represalias directas ante cualquier incidente que involucre activos militares iraníes en la zona. De aquí en adelante, cada vez que la República Islámica de Irán dispare a un barco en el estrecho de Hormuz, ya sea por misil, cohete, dron o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o planta eléctrica. La estrategia de Estados Unidos enfrenta cuestionamientos tanto por su efectividad como por su impacto ético. Durante una comparecencia ante el Senado, el secretario de Defensa, Keith Hegseth, fue confrontado por la capacidad militar real y las consecuencias humanitarias de las acciones bélicas. Dejen de bombardear a los niños, dejen de bombardear a los niños en Irán y Palestina. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, condicionó cualquier posibilidad de diálogo a la conducta de Teherán en el estrecho de Hormuz. El problema que tenemos ahora mismo es que no son serios sobre las conversaciones. Si ellos son serios, nosotros somos serios. Si no lo son, entonces haremos lo necesario para proteger eso, nuestros intereses y también los intereses de nuestros aliados. La logística bélica muestra fisuras entre los aliados occidentales. Según el medio estadounidense Bloomberg, el primer ministro británico, Andy Burnham, ha autorizado el uso de bases militares del Reino Unido para operaciones contra Irán. Sin embargo, España marca una línea roja. Madrid ha prohibido el uso de su espacio aéreo para estas operaciones, al que recientemente forzó a desviarse a 5 aviones cisterna estadounidenses de su ruta, obligándolos a modificar su trayectoria cerca del estrecho de Gibraltar, evidenciando que el respaldo a la campaña de Washington no cuenta con un apoyo unánime en Europa. Bien, y allí tenemos harto que abordar. Sin más, quiero agregar otro tema. El medio Can Network ha señalado que Israel se encontraría en estado de máxima alerta tras las notificaciones del propio Estados Unidos de que Washington planea intensificar los ataques contra Irán en los próximos días. La escalada de ataques incluiría el uso de bombarderos pesados por primera vez en este conflicto, en esta guerra, y el monte Galas Ala de Isfahán se considera uno de los principales objetivos. Así se está planteando sin duda este periodo. Quiero ir en este caso con Axier. Axier, Teherán ha señalado directamente a Washington como el responsable del actual cierre del estrecho de Hormuz. Ahora Donald Trump amenaza, por ejemplo, yo se los decía antes del informe, que Estados Unidos bombardeará un puente o una planta eléctrica por cualquier incidente en la vía marítima. Si Estados Unidos fue el que rompió finalmente el memorando Axier, si Donald Trump ha atacado sostenidamente y ha amenazado sostenidamente, ¿qué espera de Irán en este caso? Porque los propios medios en Estados Unidos señalan que Trump no hará que Teherán cambie su postura a estas alturas del partido en esta guerra. Claro, es que, miren, el reportaje que acabamos de ver ahora mismo bien sale también de las posiciones ya diferentes de los países europeos y de sus propios líderes, ¿no? Entonces yo creo que ya es un punto, no es un punto y seguido, sino es un punto de una nueva partida. Entramos en un nuevo capítulo donde Donald Trump se va a tener que ver más solo que en ninguna otra ocasión, porque ya no hay país que pueda respaldar estas agresiones, estos ataques, ¿no? Estos violentos ataques, y más, como bien dices, si además ahora promete incluso esa revancha y esa venganza, ¿no?, sobre los militares muertos, pues atacaremos otros objetivos civiles o lo que venga a ser que nos importe mucho, ¿no? El asunto está en lo siguiente: ¿qué vamos a poder hacer o qué se puede hacer a partir de ahora? ¿Qué papel vamos a jugar el resto de países, las organizaciones internacionales? ¿Qué se va a poder hacer si esta escalada de violencia contra Irán se incrementa, se duplica o se triplica, o se utilizan ya elementos de una guerra pesada de lo que podemos tratar, que incluso podrían intervenir más países? Estamos viendo que Donald Trump ha firmado recientemente con Arabia Saudí un acuerdo de garantía de seguridad, incluso como que deja protocolo para la propia defensa. O sea, que estamos intentando ya, estamos evidenciando ciertos puntos donde Donald Trump quiere tocar
porque se está viendo solo y obviamente, como bien decíamos anteriormente, no tiene esa capacidad ya de reacción y esa capacidad de resistencia. No hablamos en todo momento del nivel económico, ¿no? De los millones y millones de dólares que se están gastando de los estadounidenses en esta situación, ¿no? En esta barbarie, en esta razón que está Donald Trump llevando a cabo con su país y con su socio israelí. No olvidemos también que en Israel ya se han anunciado próximamente elecciones, por lo cual estamos viendo que estos juegos de tensión, de agitar el avispero en estos momentos, es porque a los países les interesa, tanto a Estados Unidos, con un Donald Trump a la cabeza, como Israel, con Benjamin Netanyahu, les interesa agitar el avispero para que no se hable primero de la política nacional que están llevando a cabo en sus respectivos territorios y segundo, pues porque al final la guerra, la violencia, pues como que una al país, ¿no? O el patriotismo, ¿no? Sacar ese patriotismo a pasear, pues viene muy bien para que, pues porque suba un poco la imagen y el apoyo de ciertos sectores ciudadanos y empresariales. Lo que no sé es qué vamos a poder hacer después de todo esto. Todo el mundo sabe perfectamente que la situación en el Estrecho de Hormuz viene dada por la injerencia de Estados Unidos y el no sentarse a negociar y tratar, además con otros países también afectados, pues un poco las condiciones y bueno, lo que se pueda llevar a cabo, ¿no? No hay un plan B ni un plan C en estas alternativas del Estrecho de Hormuz, de los ataques además. Lo que no tampoco podemos entender muy bien es hacia dónde quiere llevar Donald Trump la situación del país, porque Irán va a resistir, va a garantizar su seguridad y también su soberanía. Y ante eso, una escalada violenta, pues solo se puede incrementar una violencia más y así ya conllevaremos más violencia y tendremos, pues no sé, un ciclo vicioso en el que la diplomacia, que en otros países, en otras situaciones, ha jugado un papel muy importante, estamos viendo como aquí no hay forma de llegar a algo, al memorando que bien decíamos antes, ahí en Versalles, todo muy bonito, muy cordial y recordaba tiempos anteriores, por ejemplo, como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ya que sentarse a acordar ya los repartos de territorios y firmar un acuerdo de paz, entre comillas, ¿no? Y aquí estamos viendo que en este momento pues ni siquiera una esperanza a la paz, ni siquiera podemos dar una sensación de que esto va a ir hacia mejor. Lo que sí que vamos a poder evidenciar es que al final va a ser una cuestión de bloques, porque los países, por ejemplo, los terceros países, ¿no? que tengan apoyos hacia Estados Unidos e Israel o apoyos por otra parte hacia Irán, tendrán que empezar a ejercer sus propios movimientos de cara ya a la temporada que ya viene, ¿no? Olvidemos que este verano en el Occidente y en Oriente, ¿no? Estamos en mitad de desarrollo, muchos países incluso están de vacaciones, es cuando Donald Trump está aprovechando para llevar esta serie de ataques todavía como más fuerza y más referentes, además, porque ya son objetivos un poquito más controlados. Lo que también estamos viendo ahora mismo es que Irán está ejerciendo esa responsabilidad y ese poder y el país lo que ha hecho ha sido unirse más frente a esta barbarie. Pero como bien decía antes Jean, tenemos que ver qué podemos hacer y sobre todo que es que ahora mismo sobre la mesa no hay una carta establecida, no hay una estrategia que podamos ver, sino va a ser, como decías tú, digamos una estrategia de espejo de respuesta, acción, respuesta, respuesta, acción. Y eso lo único que puede llevar es a un círculo vicioso que metamos a otros países y la economía se pueda disparar y al final los países terceros países que no tienen que estar implicados en esto se verán mucho más afectados por el precio del petróleo, de la energía o incluso contra sanciones que pueda coger Donald Trump en un momento dado y diga, pues España es la sancionada o Francia sancionada o Italia, la propia Italia con su antigua amiga, pues Meloni, que ahora sea también un objetivo político y económico y estratégico para Donald Trump. Entonces vamos a ver una escalada, creo, de tensión, de violencia, y ojalá no dijera esto, que también puede aumentar, pero lo que sí que vamos a ver es que ciertas posiciones se van a radicalizar y veremos a ver cómo responden los ciertos países. Reino Unido ahora parece ser que va a estar otra vez del lado de su socio de Estados Unidos, pero también veremos cómo va a afectar, porque llevamos siete primeros ministros desde el Brexit, ¿no? Y cada uno tiene sus objetivos y nadie quiere tragarse, por así decirlo, estos problemas que le vienen heredados y sobre todo de un socio estratégico. Ahora, bueno, tú señalabas también, esto ha permitido que nuevamente los mercados comiencen a alterar los precios, sobre todo del petróleo. En los momentos más difíciles de los bombardeos llegó a $120 el precio del petróleo por barril, el Brent, y hoy día ya ha superado los $90. Eso sí, es preocupante, sobre todo para la población que le toca asumir estos costos. Jean-Pierre, durante una comparecencia ante el Senado, fue el secretario de Defensa, o autodenominado secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien fue confrontado por la capacidad militar real y también por las consecuencias humanitarias, en este caso, de las acciones bélicas. Asumió que esta guerra
ha costado para Estados Unidos 37.500 millones de dólares al país y que obviamente necesitarán más presupuesto. ¿Qué pretende en este caso la administración Trump con sus propios presupuestos? Aquí se habla de 37.500 millones de dólares, pero está acotado a lo que se ha destinado en los ataques. No sé si está contabilizado, por ejemplo, las bases militares estadounidenses en Asia Occidental que han sido afectadas y todo el equipamiento que ha resultado dañado producto de la propia respuesta de Irán. Los detalles de esa contabilidad, cuando ellos se refieren a que le ha costado, básicamente cuando se refieren a dinero nuevo, ¿no? Al dinero nuevo que han tenido que no estaba dentro de los presupuestos, distinto de los propios gastos de funcionamiento de las naves. Por ejemplo, al principio, una de las posiciones que defendía el Departamento del Estado es que el mantenimiento de los portaaviones salía más o menos igual si el barco estaba en el mar o el barco estaba parado, por lo tanto no era un incremento de los gastos, ¿no? Tratando de darle una justificación financiera al aumento de la guerra, pero sí la reposición de municiones, el envío de alimentos, como te dije, las sobrepagas a los soldados que tienen que estar más días afuera de los que les tenían pensado estar, la reconstrucción de estas obras, pero sobre todo este dinero para el cual están pidiendo es para los nuevos contratos. Acordémonos, Estados Unidos es lo que se llama un capitalismo de amigos, en una conformación de lo que llamamos el tecnofeudalismo, en el cual las empresas son las que le dicen al gobierno qué es lo que hay que estar. Boeing, luego de tener los pésimos resultados que han tenido después de la suspensión o del aplazamiento, del lanzamiento de sus nuevos modelos de aviación civil, tiene una deuda para los próximos 24 meses de unos 24.000 millones de dólares. A Boeing le urgen esos contratos para los aviones, para todo el material militar que Boeing le fabrica al contrato. SpaceX, la empresa de Elon Musk. SpaceX tiene una crisis de deuda, no una crisis de deuda, tiene una crisis de financiamiento. Acaban de hacer un lanzamiento a bolsa que tuvo un precio elevado y luego el precio se redujo por la desconfianza de los inversionistas. Y hace pocas semanas SpaceX, que es un proveedor de servicios de satélite para el funcionamiento de los portaaviones, para el funcionamiento de los drones, para el funcionamiento de toda la maquinaria que llaman la maquinaria inteligente a través del Internet satelital, acaba de negociar con el Congreso un aumento de las tarifas. Es decir, en medio de toda esta situación, Elon Musk aumentó los precios del contrato de los servicios satelitales al gobierno de los Estados Unidos para beneficiarse de algunas de estas metas. Entonces, todo este financiamiento, todo este dinero va para los amigos de Trump, que son los que le financian las campañas y que son los que lo van a seguir manteniendo cuando Trump salga de la presidencia. Trump sale de la presidencia dentro de 2 años y va a seguir siendo una persona de negocio, va a seguir cobrando favores, va a seguir siendo la figura que es. Tú estás mencionando el petróleo. El petróleo es posiblemente la gran jugada de los Estados Unidos. Eso va a afectar a los españoles, va a afectar a los europeos, va a afectar a África, va a afectar el mercado de las materias primas, va a afectar el mercado de los fertilizantes y por lo tanto el contrato de los alimentos. Pero vuelvo otra vez al análisis de clases desde los tomadores de decisiones. Esto está creando un monopolio, de hecho, para el mercado de los hidrocarburos. Sí, con la guerra entre la OTAN y Rusia forzaron las sanciones, tuvieron el monopolio del gas en Europa. Ahora con el estrecho del bloqueo de Hormuz y el secuestro del petróleo venezolano, que es un elemento que no dejemos dejar por fuera. Ahorita claro, todas las mayores reservas de petróleo del mundo se encuentran secuestradas por Estados Unidos. El presidente Donald Trump se la pasa diciendo a cada rato que de Venezuela no sale un barril si no es autorizado por los Estados Unidos y los dólares de ese pago son por los Estados Unidos. Entonces ahorita Estados Unidos o la élite estadounidense se está beneficiando de esta situación,
a despensas o a expensas del daño que le está haciendo al resto del mundo. El resto de los países del mundo vamos a comprar alimentos más caros, vamos a consumir energía más cara y vamos a tener menos petróleo mientras esta gente continúe en su posición en la que están y no se van a echar para atrás hasta que no se les dé una derrota militar en los terrenos en donde están participando. Bien, los llevo ahora a aprovechar el tiempo que nos queda. Son varios temas que tenemos en el tintero. Axier, en este caso, y en medio de las renovadas amenazas, Estados Unidos, por ejemplo, ha aprobado un acuerdo nuclear con Arabia Saudí. Esto podría permitir, por ejemplo, a los saudíes enriquecer su propio combustible para los reactores. Según CNN, el acuerdo duraría 30 años. ¿Qué pretende desde tu punto de vista Trump? ¿No se caen aquí todos sus propios argumentos que ha tenido para llevar adelante esta guerra? Eso te lo pregunto más rápido ahí. Ya rápidamente, porque sabemos que los tiempos son los que son. Yo creo que en este caso Donald Trump lo que está haciendo es otra vez enmarcar un poco los tiempos de la geopolítica mundial. Recordemos que el acuerdo nuclear iraní durante muchos meses y muchas horas fue negociado con varios países, entre ellos Reino Unido, Alemania, China, Rusia, el propio Estados Unidos, como bien decía, y Francia, quiero recordar, ¿no? Y además incluso con la jefa de la diplomacia europea. Se consiguió ese acuerdo en 2015. Mira todo lo que ha costado, lo que ha supuesto, y Donald Trump se salta todos los protocolos, toda la legislatura en la normativa y acuerda con Arabia Saudí poder llegar a hacer su propio sistema o su propio programa de acción nuclear de uso civil. Estamos viendo que, al margen de lo que pueda decir el Organismo de la Energía Atómica Mundial o internacional, Donald Trump ya es el que rige la normativa de quién puede tener acceso a la energía nuclear y quién no tiene que tener acceso a la energía nuclear. Ninguna de las dos, obviamente, son para el uso civil, pero es el que manda a Estados Unidos, el que rige la normativa y el que dice si tú sí, tú no. Y además sabemos que si dice Arabia Saudí que puede enriquecer uranio a nivel de uso civil, quién sabe o por qué sospechamos o por qué no sospechamos de que pueda ser utilizado también para uso militar y así también tener garantizado que otro socio más nuclear cerca de Irán para ejercer esa presión y como una barrera, ¿no?, de seguridad, obviamente. Ahora, tú mismo lo decías, Axier, la postura en este caso de Gran Bretaña, según el medio estadounidense, en este caso Bloomberg, el primer ministro británico Andy Burnham ha autorizado, por ejemplo, el uso de las bases militares del Reino Unido para operaciones contra Irán. Y quiero ir con Jean-Pierre en esto. Sin embargo, también España marca nuevamente su línea roja y Madrid ha prohibido el uso del espacio aéreo para estas operaciones, al que recientemente está llamando nuevamente Estados Unidos. ¿Qué pasa, Jean-Pierre, con Europa? ¿Volvemos a ver divisiones? ¿Es un factor sorpresa en este caso lo de Gran Bretaña o qué podemos ver de aquí en adelante? Porque en su momento todos se cuadraron de que sus bases no iban a ser utilizadas para esta guerra. Mira, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con Reino Unido? Reino Unido acaba de tener hace menos de un mes un cambio de primer ministro, producto de una crisis de liderazgo dentro del partido gobernante, entre otras cosas debido a la presión de Donald Trump, porque el Reino Unido es uno de las principales potencias nucleares en el Mediterráneo. Las bases nucleares de Kelia y Akrotiri en Chipre principalmente son sumamente importantes para el reabastecimiento de combustible y de municiones para las operaciones en Medio Oriente. Cuando el Reino Unido se niega, que creo que fue lo único decente que ha hecho ese gobierno alguna vez, que fue negarse a permitir el uso de las bases militares, le aumenta los costos logísticos, le aumenta los tiempos de respuesta a los Estados Unidos y eso hace esa presión. El resto de Europa, si nos ponemos a ver, España en primer lugar y luego Italia y otros gobiernos similares, no ven, como la mayoría de los países no ve, con el conflicto en Irán, un conflicto en el que tengan algo que ganar. Como estábamos hablando ayer del tema energético,
tanto como el tema del petróleo, como en el tema del gas, como en el tema de los fertilizantes, a Europa únicamente le ha valido pérdidas, le ha valido incomodidades el seguir al pie de la letra las instrucciones o proteger los intereses de los estadounidenses. Para el político europeo o para el europeo le es difícil ver como una sola cosa los intereses de los Estados Unidos y los intereses en Europa. Ese interés que en los 60, que en los 70, que en los 80 llegó a unificar la OTAN como un significado de unidad, ya hoy no existe. Ya hoy no existe, ya la podemos ver en las reuniones de la OTAN. Las reuniones de la OTAN ya no son un canto a una sola voz. Las reuniones de la OTAN ya son un espacio de enfrentamiento en el que Estados Unidos le reclama la falta de solidaridad de sus socios, y los socios básicamente discuten la inutilidad. Yo creo que en los próximos años, y este es mi análisis muy particular, el debate dentro de Europa va a ser si siguen en la OTAN o van en un marco de defensa propio, que es una discusión que ya lleva un par de décadas teniéndose en la Unión Europea, y creo que Europa va a irse por un marco de defensa propio independientemente de su actividad en la OTAN. Claro, que en su momento recordemos que en los primeros días de esta guerra se habló de europeizar más a la OTAN, en este caso, para tomar sus propias decisiones. Me quedan los últimos minutos. Axier, el alcalde de Nueva York, al calificar al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de criminal de guerra, ha pedido ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional si ingresa estadounidense. Trump dijo que esto no iba a ocurrir. ¿En qué situación pone en este caso a Trump el propio Mandani, considerando que aquí hay una guerra de poderes, que podría o no ocurrir, pero tú citabas delante lo que puede también esperarse para el mes de septiembre? Claro, por ejemplo, es lo que estábamos viendo. Ya vimos la situación que ocurrió el año pasado con esa especie de rutas alternativas, incluso bases secretas, donde Benjamin Netanyahu tenía que ir, ¿no?, trasladándose para evitar ciertos territorios aéreos, por ejemplo, ¿no? Y me imagino además que en algún momento la Corte Internacional pues también tendrá que hablar, ¿no?, otra vez sobre esto y estipular y dejar claro que es competencia suya de quién tiene que, bueno, de hacer cumplir la ley, en todo caso. No puede haber un presidente, por muy soberano que sea, que tenga que contradiga, ¿no?, lo que diga un dictamen judicial. Pero bueno, estamos hablando de Donald Trump y estamos hablando de septiembre. También sabemos que Benjamin Netanyahu ya tiene su propio país, ya tiene varias causas pendientes por corrupción y, como estamos diciendo, tiene un horizonte electoral en breve, en los próximos meses. O sea que estamos hablando de circunstancias que la justicia, pues aunque sea tarde, pero me imagino y espero que llegue para todos y que todos cumplan pues el dictamen y el papel que toca jugar. En este caso, Benjamin Netanyahu ya sabemos quién es, qué es, y incluso lo ha reconocido una Corte Internacional Penal. O sea que no estamos hablando de nada que no sea jurídicamente hablando realidad. Bueno, vamos a ver cómo se va dando eso. Me queda un minuto, Jean-Pierre. Irán ha acusado a Estados Unidos de usar al monte Golán como pretexto para una agresión y ha denunciado en este caso las amenazas del propio Trump contra sus instalaciones nucleares. Si ya aseguró haber acabado con la producción nuclear en la guerra pasada de los 12 días y sigue ahora con este argumento Donald Trump, ¿qué queda a la vista respecto de las instalaciones nucleares? Te lo pregunto muy rápido. Mira, primero, Irán ha demostrado varias veces que no tiene intención de desarrollar un armamento nuclear ofensivo. Sin embargo, volvemos, es simplemente una propuesta de retórica. La promesa de acabar con una amenaza nuclear convierte una guerra de genocidio, una guerra asesina, injusta, como toda la guerra que están planteando los Estados Unidos, la convierte en un objetivo moral valioso que le permite decir a sus votantes: los estamos salvando de un motivo mayor. Estados Unidos es un país que durante 3 o 4 generaciones crecieron con el miedo a una amenaza nuclear. Si tú revives ese miedo a una amenaza nuclear, puedes alcanzar cierta cohesión, pero en todo caso no creo que le esté funcionando. En la mente de él funciona muy bien, pero no es el caso. No hay un miedo a una amenaza nuclear como en los 70 que unifique a la población. Bien, y vamos a cerrar con eso. Jean-Pierre Anaya, analista geopolítico, analista internacional desde Caracas, Venezuela, nos acompañaba. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo hasta Venezuela.
Y también nos despedimos de Axier Amoizarra, periodista licenciado en Ciencias de la Información desde Madrid. Axier, como siempre, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Nos vemos prontamente. Muchas gracias, Osvaldo. Un fuerte saludo a todos.